Estamos ahí en ese lindo, hermoso libro que no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió, pero quien quiera que lo haya escrito fue guiado por el Espíritu de Dios. Y eso es lo importante. Amén. En el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3, y marque eso en su Biblia porque voy a estar predicando por lo menos 2, 3 o 4 mensajes de ese versículo que está lleno de enseñanza. Dice el escritor de Hebreos en Hebreos 2, 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Leamos juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Padre, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor. Queremos posar por un momento para rendir honor y gloria a tu precioso nombre, Señor, porque no hay nadie que sea digno que nosotros nos inclinemos, nos arrodillemos y demos toda honra y toda gloria, solamente tú, oh Dios. Por ello hoy día, Señor, nos hemos reunido para exaltar, glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, gracias por ese privilegio, Señor. Pedimos de una manera especial, Señor, así como abrimos nuestros labios, ahora podamos abrir nuestros oídos, Señor, para oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Esa palabra, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Danos oído para oír, Señor. Yo te pido, Señor, por aquel que todavía no te conoce, Señor, aquel que todavía camina sin rumbo y sin dirección, Señor. Padre, abre sus oídos, Señor, para que escuche el amor tuyo, Señor, dando ese regalo hermoso de la salvación. Aquellos que están pensando, Señor, en dejar los caminos, aquellos que se han deslizado, Señor, en el camino, Padre, hazles saber, Señor, que el amor tuyo todavía está ahí, Señor, esperando que vuelvan a tus caminos, Señor, para abrazarles, para animarles, para hacer, Señor, lo que necesitan en su vida, Dios. Padre, también oro, Señor, por aquellos que se han mantenido firmes a través de los años, Señor. Ha habido lluvias tempestuosas, ha habido momentos difíciles en su vida, pero ahí están firmes sirviéndote a ti, oh Dios. Padre, oro por ellos. Que la bendición tuya, Señor, repose sobre sus vidas, Señor, y puedan ser un canal de bendición, Señor, un utensilio en tus manos, Señor. Tu palabra dice, Señor, y de que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Dios, habla en nuestras vidas y sobre todo ministra en nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana. Dígale que le aman el amor del Señor. Dígale que contento, que bendecido es poder verle y tenerle al lado. Dígale, ojalá y te tenga así por toda la eternidad. Amén. Aunque yo no la aguante aquí en la tierra, dígale que pues, está bien, pues allá en el cielo. Amén. Bien, ya que usted ya se acomodó, yo estoy seguro que usted conoce personas que son un tanto descuidadas. Yo sé que usted conoce personas que son un tanto descuidadas. De repente, usted que conoce personas que son descuidadas con sus carros. Los traen todos sucios, no le echan gasolina, y no se les anda quedando por todos lados, no le revisan el aceite, no le revisan el agua, pero se les calienta. Son personas descuidadas. Yo sé que usted conoce personas descuidadas que de repente tienen plantas y las tienen todas marchitas, no le echan agua, no las podan, no las limpian, no les hablan bonito. Yo no estoy seguro que usted tiene plantas de esa manera o de personas que tienen plantas de esa manera. De repente usted conoce personas que son descuidadas en su vestir.
Y no caminan, parecen capirotada cuando caminan. Y no traen vestido rosita con rayas, un saquito amarillo con bolitas y unos zapatos rojos. Y no, ustedes las miran, simplemente son descuidadas para vestirse. Ahora, yo hoy día quiero hablar acerca de un tipo de descuido que es muy diferente a estos descuidos. Y quiero hablar acerca de la exhortación que hace el escritor de Hebreos, dándole el aviso, la exhortación y dándole esa advertencia de no descuidar una salvación tan grande. Y no, abra su Biblia, allí manténgala abierta en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, subraye esta oración y esta parte de la pregunta que él hace. Él dice, una más en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y nos subraye esa parte, si descuidamos una salvación tan grande. Ahora, yo dije al principio, ya hace algunas semanas atrás, cuando introduje el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos hace varias advertencias, da avisos, exhortaciones. La semana pasada vimos una de ellas, y el apóstol, o más bien el escritor de Hebreos, si no quiere que diga el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos exhorta a la iglesia a tener cuidado de no deslizarse. ¿Se recuerdan? Y nos hablamos acerca de personas, o más bien él le habla a las personas que ya conocían del Señor, que habían entregado su vida a Cristo, pero que había pasado el tiempo y habían comenzado a deslizarse. Y nos hablamos acerca de las personas que al principio eran un entusiasmo, un gozo, el saber que era día de servicio y venían contentos, alegres, porque iban a alabar y glorificar el nombre de su buen Dios. Y no personas, dijimos la semana pasada, que en un tiempo tenían esa hambre, esa sed en leer la palabra del Señor. Y no pasaba un día sin que la persona se metiera en este libro, no solamente a pasar sus ojos por las letras, sino dejar que las letras pasaran por su corazón. Y no había gozo en su corazón. Yo no sé que usted conoce personas que empezaron a deslizarse, que en un tiempo ellos tenían un amor, un gozo, el doblar su rodilla, arrodillarse, orar al Señor, porque sabían que Dios no solamente escucha la oración, sino atiende a la oración. Pero comenzaron a deslizarse, dijimos la semana pasada. Quizás usted conoce personas que en un tiempo sirvieron al Señor, cantaban al Señor, tocaban para el Señor, enseñaban, predicaban para el Señor, y hoy día se han deslizado. Antes era un gozo eso, ahora es una carga. Personas que hoy día les es pesado asistir a la iglesia, por ejemplo. Que hoy día les es aburrido orar a Dios. Que hoy día les es cansado el leer la palabra de Dios. Que hoy día les es fastidioso servir en el cuerpo de Cristo. Esas son las señales que dijimos la semana pasada. Y hablé un poco acerca de el remedio que Él nos da para no deslizarnos. Y Él dice, debemos diligentemente poner atención a lo que hemos oído. Debemos de poner atención y mucho cuidado a lo que se nos ha enseñado. Él dice, debemos de enfocar nuestra mente en aquello que hemos aprendido, porque de esa manera no nos vamos a deslizar. Bueno, el apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, le dice a la iglesia, hay una advertencia más para la iglesia. Y le dice, tenemos que tener cuidado de no descuidar una salvación tan grande. Yo quiero que vea las palabras que usa el escritor de Hebreos para cuando habla acerca de la salvación, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como en nuestro corazón, había lloro, había gozo, había alegría, pero quizás al paso del tiempo escuchamos la palabra salvación y ya no nos mueve nada. Quizás escuchamos la palabra salvación y pensamos que es solamente para aquel que está en drogas, aquel que está perdido, aquel que está hundido en los vicios. Y es verdad, es para ellos, pero también es para nosotros. Porque el escritor de Hebreos
no le está escribiendo a las personas que estaban metidos en las drogas o estaban tirados en la calle. Le está escribiendo a la iglesia. Le está diciendo: iglesia, ten cuidado de no descuidar la salvación tan grande que Dios te ha dado. Hacemos bien nosotros, hermanos, en escuchar esta advertencia de no descuidar la salvación que hemos recibido a través del Señor. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, diciendo esto: el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque de repente usted piensa y dice: no, eso no es para mí. Bueno, mire que no caiga. Tenemos que poner debida atención a la salvación tan grande. Mire, hermano, escuche eso, y si algo aprende, aprenda esto. No hay nada más importante que la salvación suya y la salvación mía. No hay nada más importante que la salvación suya y la salvación mía. No hay nada más valioso que la salvación suya y la salvación mía. Porque aquí estamos hablando no de 50, 70, 100 o 120 años de vida aquí en la tierra. Aquí estamos hablando de la eternidad. Por eso el escritor de Hebreos dice: no descuides esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Mira, hermano, usted puede descuidar su carro y va a haber consecuencias, pero las consecuencias de descuidar la salvación son mucho más grandes. Usted puede descuidar sus flores, sus plantas, y va a haber consecuencias, pero no va a haber consecuencias tan grandes como si descuidamos nuestra salvación. Ahora déjeme hablarle acerca de este regalo de Dios que es tan valioso y tan importante. Y quiero hacerle ver hoy día, que voy a predicar por 2 o 3 semanas sobre esto. Quiero hablarle sobre la salvación nuestra es grande porque el Salvador es grande. Ahora, si algo aprende usted ya con eso, la salvación nuestra es grande porque el Salvador es grande. No, todavía no me escuchas. La salvación nuestra es grande porque nuestro Salvador es grande. Mira lo que dice en Mateo 12:42. En esta ocasión Jesucristo está hablando con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley. Y ellos vinieron a Jesucristo para preguntarle a él y decirle: Señor, muéstranos señales, muéstranos milagros. Y miren lo que el Señor les dice a ellos. En Mateo 12:42. La reina del sur, o sea, la reina de Saba, que vamos a estar viendo más adelante, se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y entonces le dice él esto: y aquí tenéis vosotros a uno más grande que Salomón. Y cuando Jesucristo le dice esas palabras a estos escribas, fariseos, maestros de la ley, yo me imagino que ellos pelaron los ojos, abrieron los ojos, porque ellos sabían quién era Jesús. Al menos sabían quién era hasta ese momento. Y sabían que era el hijo del carpintero, una persona del barrio. Ellos sabían que era un muchacho que había crecido en el barrio y que era un barrio insignificante. Por eso se dice: ¿de Nazaret sería algo bueno? Porque era un lugar insignificante. Entonces ellos, cuando escuchan de que Jesús dice: aquí delante de ustedes está uno mayor que Salomón. Entonces imagino yo que ellos pelaron los ojos y miraron a aquel que estaba hablando y pensaron rápidamente en la opulencia, en los lujos de Salomón. Me imagino yo que pensaron en la sabiduría de Salomón. Me imagino que pensaron en las riquezas de Salomón. Me imagino que pensaron en la grandeza de Salomón. Y aquí tenían una persona delante de ellos que ellos sabían que era del barrio, diciendo: he aquí delante de ustedes uno más grande que Salomón. No me está escuchando, iglesia. Porque Jesucristo, la verdad es esta: Él es más grande que Salomón.
Él es glorioso. Él es importante. Él es sublime. Él es eminente. Él es valioso. Él es estimable. Él es mucho más grande que Salomón. Yo quiero en este mensaje tomar un poco de tiempo para que veamos por qué razón Jesús dijo eso. Que de una manera ellos pensaron que él estaba vanagloriándose, él estaba orgulloso. Sin duda que lo juzgaron ahí de altivo, de vanaglorioso, porque dijo que yo soy más grande que Salomón. Pero escuche esto, él es más grande que Salomón. Primeramente quiero llevarte a ese pasaje ahí en el libro de Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 8. Voy a leer algunos pasajes para no entretenerme mucho en ello. Dice que la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón. La reina de Saba, de allá de Etiopía, se enteró acerca de la fama de Salomón. Entonces dice que ella va a donde está Salomón, y dice el versículo 2: al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que ella tenía pensado. Y él respondió a todas las preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey Salomón no le pudiera resolver. Dice el versículo 5: y la reina de Saba se quedó atónita ante la sabiduría de Salomón, y al ver el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de sus camareros, y las bebidas y el holocausto, y habla acerca de la grandeza de Salomón. Ahora, si usted quiere saber más de eso, vaya a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21 a 34. No lo voy a leer todo, solamente le voy a mencionar eso. Ahí en Primera de Reyes 4, 21 dice: Salomón gobernaba sobre todos los reinos del río de Éufrates hasta la tierra de los filisteos, la frontera de Egipto. Mientras Salomón vivió, todos los países que fueron vasallos tributarios de él. Versículo 24: y el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos del oeste, el reino hasta el río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas las fronteras. Versículo 26: Salomón tenía 12,000 caballos y 4,000 establos para los caballos de los carros de los combates. Versículo 29: y Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Su conocimiento era vasto como la arena que está en la orilla del mar. Sobrepasó la sabiduría de todos los sabios del oriente y de Egipto. Ahí estaba Etán, el Erita, Emán, Calcol, Darba, el hijo de Mahol. Pero por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Versículo 32: compuso 3,000 proverbios, 5,000 canciones, disertó sobre los árboles, disertó sobre el cedro del Líbano, hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias, de las aves, de los reptiles, de los peces, y los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Escucha esto, hermano. Salomón era alguien grande. Salomón era alguien grande. Dice la Biblia de que edificó el templo en 7 años. Su palacio lo edificó en 13 años. Él escribió 3,000 proverbios, 1,005 cantos. Habló de los árboles, habló de los animales, las bestias, los aves, los reptiles, los peces. Escribió el libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares. Este hombre tuvo 40,000 caballos, 14,000 carros, 12,000 jinetes. Fue un hombre sabio. Hizo, dice, comercio con changos, con monos, con telas, con pavos reales, con marfil, con oro, con plata. Y tuvo, en el poquito tiempo que le quedaba libre, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Bendito sea el Señor. Un hermano estaba dando la clase yo de Eclesiastés en días atrás, y cuando escuchó eso dijo: ay, mi madre. Y no era por las mujeres que tuvo, sino por las suegras. Yo imagino que pensó en la suegrita que tenía y dijo: y multiplico esa por 1,000. Eso no fue lo que escuché antes. Pero ese hombre, dice la Biblia, fue un hombre sobresaliente.
Y Jesús se pone delante de aquellos escribas que conocían la Escritura, de aquellos fariseos que conocían la Escritura, de aquellos maestros de la ley que conocían bien la Escritura. Y le dice: aquí delante de ustedes está uno más grande que Salomón. Mira, hermano, dice la palabra del Señor: Salomón tomó 7 años para edificar el templo y 13 años para edificar su palacio. Este hombre usó material que había. Este hombre usó la maquinaria de construcción que había en aquel entonces. Ese hombre usó miles de personas, me imagino yo, para poder construir lo que construyó. Este hombre, dice la Biblia, tomó tiempo: 7 años para el templo, 13 años para el palacio. Ahora escuche esto: Jesús es más grande que él, porque en 6 días Jesucristo creó el universo mismo. No me escuchaste, iglesia. Y no, en 6 días, dice la palabra del Señor, dice el Hebreos 11:3, pero entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y Salomón usó materiales que existían, usó personas que le ayudaran, pero Jesucristo, dice la palabra del Señor, con solo decir la palabra, lo que no era, vino a ser hecho. Bendito sea el Señor. Por eso él dijo: he aquí uno más grande que Salomón. Él tomó tiempo para edificar el palacio, tiempo para edificar el templo. Yo en 6 días edifiqué todo el universo. Alabado sea el Señor. Ese es el Dios suyo, el Dios mío. Mira, la palabra de Dios me dice de que a una ocasión vino un centurión donde estaba Jesús y le dice el centurión: Señor, mi siervo está bien enfermo, está por morir. Y Jesucristo le dijo: yo voy y voy a orar por él. Y el centurión le dijo: no tienes que ir. Y dice: porque yo soy un hombre que tiene autoridad. Aquel que le digo ven, viene. Aquel que le digo ve, va. Dice: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo solamente la palabra a la distancia, y aquí el siervo fue sanado. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra creativa de Dios, la palabra sanadora de Dios. Esa es la palabra viva de Dios. Dice la palabra del Señor que Salomón escribió 3000 proverbios y escribió 1005 cantos. Este hombre escribió eso. Pero esos proverbios y esos cantos suelen ser escritos en unas cuantas páginas, o vamos a decir en un libro. Pero escuche esto: Jesucristo no escribió un solo libro, no escribió una sola frase, pero a través de los años, escuche esto, la palabra, primeramente la palabra de Dios me dice, cuando Juan está pensando en todos los milagros y maravillas que él había hecho, él dice esto: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros que se escribieran no cabrían en el mundo entero. Ahora yo entiendo, esto es una hipérbole, para aquellos que están tratando de figurar la cuestión de la exégesis. Yo entiendo, es una hipérbole, pero él está diciendo de que fueron tantas las cosas que Jesús hizo, que aún nada más se escribieran, no cupieran en este mundo. Porque hoy día usted y yo podemos ser testigos de que de él se ha escrito cientos y miles de libros acerca de su divinidad, cientos y miles de libros acerca de su humanidad, cientos y miles de libros acerca de su familia, cientos y miles de libros acerca de sus milagros, cientos y miles de libros acerca de la crucifixión, cientos y miles de libros acerca de la resurrección, cientos y miles de libros acerca de segunda venida, y cientos y miles de libros de otras áreas. ¿Por qué? Porque él es más grande que Salomón. Bendito sea el Señor. ¿Me está escuchando, iglesia? Él es más grande que Salomón. Dice la palabra del Señor que Salomón habló de los árboles y habló de los animales. Ahora escuche eso, porque yo en el pasado, allá cuando estaba pequeño, yo escuché de que Salomón, eso había enseñado yo, que Salomón hablaba con los animales, que Salomón hablaba con las plantas. No, la Biblia no dice que él hablaba de eso. La Biblia dice que él aprendió, que él estudió, que él indagó acerca de las plantas
plantas y acerca de los animales. Me imagino yo que él en aquel entonces él estudió lo que él le llama la botánica, el estudio de las plantas, la zoología, el estudio de los animales. Pero escuche esto, él fue limitado, él estudió nada más. Pero la Biblia me dice que Jesucristo trajo a la existencia todo el mundo vegetal y todo el mundo animal. Que Él trajo a la existencia, dice la palabra del Señor en Colosenses, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, sean autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y fue creado para Él. Jesucristo creó esos insectos que apenas con un microscopio lo puede ver la persona. Esos microorganismos que solamente con microscopio se pueden ver. Dios, Jesucristo, los creó. Esos grandes animales que existen. Hace días atrás tuve el privilegio de estar allá en SeaWorld y miré esos animales, esas ballenas grandes, a mí enormes. Cómo el hombre ha podido dominar a esos animales grandísimos. Pero escuche esto, el hombre solamente domina, el hombre solamente enseña. Dios es el que crea. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que el que trajo a la existencia todo lo que ha habido, todas esas bestias. Y usted sabe que hay cientos y miles de tipos de bestias. Hay cientos y miles tipos o clases de aves. Hay cientos y miles y clases de reptiles. Hay cientos y miles clases de peces. Y Dios, Jesucristo, creó todos y cada uno de ellos. Lo que quiero decir es que Jesucristo es más grande que Salomón. Dice la palabra del Señor, Salomón tenía sirvientes y tenía soldados. Él tenía muchos, dice la Biblia. La reina de Saba se quedó atónita ante la sabiduría de Salomón, a ver los palacios que había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban todos sus funcionarios, el servicio de la ropa de los camareros. Ella se quedó atónita de mirar cómo él tenía sirvientes, soldados que estaban al lado de él. Pero déjame decirle esto, hermano, Jesucristo es mucho más grande que Salomón. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Después de esto, dice el escritor, después de esto miré, dice, una multitud tomada de todas las naciones de la tierra, todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas. Era tan grande que nadie las podía contar. Estaban delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas en las palmas, y gritaban a gran voz. Para aquellos que están nerviosos cuando se levanta la voz, usted no va a poder estar en el cielo, porque esta gente gritaba a gran voz. Dice, gritaba a gran voz y decían: amén, aleluya, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el cordero. Y todos los ángeles que estaban allí se ponían de pies alrededor del trono. Los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del rostro de la tierra, delante del trono, y adoraron a Dios, y diciendo: amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Me está escuchando, iglesia? Jesucristo es más grande que Salomón. Mira, dice la palabra del Señor que Salomón recibió sabiduría. Y usted sabe la historia, ¿no? Cuando él viene aquella revelación de Dios, a que Dios le habla en sueño y le dice: pide lo que quieras, y él pide sabiduría. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10 de Segunda de Crónicas: dame ahora sabiduría y ciencia. Y el versículo 12 dice: y sabiduría y ciencia te son dadas. Él recibe sabiduría. Pero déjame decirle, Jesucristo no recibe sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:3: en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí en Jesucristo está toda la sabiduría. Por eso cuando Jesucristo está en la tierra, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar cuando Él traía enseñanzas, cuando Él predicaba, cuando Él estaba con las personas después que Él terminaba decía esto: nunca nadie nos ha hablado como este hombre, declaraban las personas. Nunca la sabiduría de Jesucristo excedía toda sabiduría, incluyendo la sabiduría de Salomón.
La Biblia me habla acerca de que Salomón tuvo un trono sobresaliente, un trono sobresaliente. Miren el trono de Salomón. Ahí en Primera de Reyes 10:18 dice: y el rey hizo también un gran trono de marfil. Escuche esto: hizo un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, una espaldar redonda, o sea, la parte de atrás era redonda. Tenía brazos al lado del asiento para descansar sus brazos. Tenía 2 leones de pie junto a los brazos, y después dice tenía 12 leones de pie sobre las 6 peldaños, uno en cada extremo, y en ningún otro reino se había hecho algo semejante como ese trono. Déjeme decirle que Jesucristo tiene un mejor trono. Dice la palabra del Señor en el libro de, ahí en Revelaciones, dice: luego vi, dice, un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, y de su presencia huyeron la tierra, el cielo y debajo de la tierra. Y vi el cielo una señal grande, admirable: 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y cantaban, escuche eso, y cantaban el cántico del siervo de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, el cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque sus juicios se han manifestado. Escuche esto, hermano: un día usted y yo cantaremos ese canto y diremos: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Un día cantaremos ese canto, hermano. Juan tiene el privilegio de mirar en el tiempo atrás, mirar una multitud de personas vestidos de blanco, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus, cantando y alabando el nombre del Señor, y cantaban el cántico de Moisés. Y yo creo que Él me vio a mí, ahí en la muchedumbre esa que estaba ahí, de miles de personas, que dice la Biblia, de tantas eran las personas que no podían contarse. Ahí Él me vio a mí. Yo no sé si lo vio a usted, espero que sí lo haya visto, pero Él me vio a mí, cantándole al Señor. Escuche esto, hermano: Jesucristo, o más bien Salomón, tenía muchas riquezas. Si usted lee la Biblia, Salomón tenía caballos por miles, tenía jinetes por miles. Pero Jesucristo, dice la palabra del Señor, Él es dueño ilimitado de todo. Dice la palabra del Señor: el séptimo ángel, la trompeta, que hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Salomón gobernó por solamente una parte de un territorio. Salomón, dice la Biblia, y era amplio el territorio que Salomón gobernó. Dice: gobernaba sobre todos los reinos, desde el río de Éufrates hasta la tierra de los filisteos, las fronteras con Egipto. Y mientras Salomón vivió, todos los países fueron a sus vasallos tributarios. Escuche esto: este hombre era grande, pero Jesucristo es mucho más grande. Dice la palabra del Señor: Jesucristo gobierna sobre todo el universo, sobre todo el universo. Dice la palabra del Señor: Jesús se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira, escucha esto, hermano: antes de Salomón hubo muchos líderes y gobernantes, y después de Salomón ha habido muchos líderes y gobernantes, pero ha habido cambios. Pero en el trono de Dios solamente ha estado uno, llamado Jesucristo. Bendito sea el Señor. En
el trono de Dios solamente ha estado uno desde la eternidad y va a la eternidad. Los reyes aquí o los presidentes solamente por 4 años sirven, y gracias a Dios por ello, que solamente 4 años tiene para hacer sus maldades y sus fechorías y sacarle cosas a las personas. 4 años nada más. En México quizás 6, allá en Guatemala que son 4 también, pero aquel que usted y yo adoramos es de la eternidad a la eternidad. Dije, Él va de la eternidad a la eternidad. Él gobierna desde antes que gobernara cualquier gobernante. Él ya estaba gobernante. Y después de que todos los gobernantes terminen de gobernar, Él seguirá siendo el gobernante. Él seguirá siendo Rey de reyes y Señor de señores. Porque, escuche esto, Salomón solamente vivió un tiempo. Solamente vivió un tiempo. Estuve tratando de encontrar cuánto tiempo había vivido Salomón. Algunos dicen que vivió 60 años, otros creen que vivió 70 años, otros creen que llegó hasta los 80 años. Pero no importa hasta cuántos años ha llegado. No le llegó a los 100 años. Y aquel que usted y yo adoramos, que es más grande que Salomón, va de la eternidad a la eternidad. Antes de que fuese algo, él ya era. Y lo otro es que Él no envejece. El que tiene un lado, ese sí envejece. Si no, mire la cabeza. Algunos blancas y otros sin pelo. Pero nuestro Rey reina para siempre. Antes de que fuera algo hecho, Él ya era. Él nunca en el tiempo no ha sido. Siempre ha sido. Dice que Salomón es o fue hijo del gran rey David. ¿Verdad? Te lo lee en varias partes de la Biblia. Primera Reyes 2:1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos de la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y nos habla acerca de que Salomón era hijo de David, el rey David. Pero déjeme decirle, Jesucristo es mucho más grande. Él es hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Él es hijo de Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso en Marcos 1:1 dice: el principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Él es mucho más grande. Jesucristo es mucho más grande que Salomón. Por esas razones y por muchas más. Y a mí me encanta esa porción en la escritura cuando Juan está teniendo una visión. Está en la isla de Patmos. Está como esclavo. Está prisionero. Está quizás quebrando piedra. Está quizás bajo el sol intenso. Quizás está sin comer. Quizás lo tienen sin darle siquiera de tomar agua. Este hombre está ahí en ese lugar, dice la palabra del Señor, por causa de la palabra, porque él predicaba la palabra, porque él enseñaba la palabra, porque él decía que Jesús era el Hijo de Dios, porque él decía que Jesús murió por la humanidad, porque él decía que Jesús era el sanador del mundo. Por esa razón él estaba en la isla de Patmos. Y ahí en la isla de Patmos, dice la Biblia, en el día del Señor, el Señor se le manifiesta, dice la Biblia, y me volví, dice, para ver quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, dice, y en medio del candelero estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con su banda de oro y a la altura del pecho. Su cabellera, dice, lucía blanca como la lana, como la nieve. Sus ojos resplandecían como la llama de fuego. Sus pies parecían bronce bruñido, rojo vivo como el horno, y una voz tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una espada de 2 filos. Su rostro era como el sol que brillaba en todo su esplendor. Y al verlo caí de rodillas, caí a sus pies muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y soy el último. Yo soy el que vive, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte, y aún tengo la llave del infierno. Ese es el Dios que usted adora, ese es el Dios que usted sirve. Bendito sea el Señor.
Por eso Él le dice a los fariseos, por eso le dice a los escribas, a los maestros de la ley: he aquí delante de ustedes uno mayor que Salomón. Ellos pensaban en la opulencia, ellos pensaban en la riqueza, ellos pensaban en el gobierno que tuvo Salomón, pero no sabían de que el que estaba delante de ellos era el creador del universo, era el dueño de todas las cosas, era el gobernante de la eternidad a la eternidad. Bendito sea el Señor. Mira, la salvación suya y la salvación mía es grande, porque nuestro Salvador es grande. Hebreos, nada más volviendo al texto, Hebreo dice, el escritor de Hebreo dice: no descuides una salvación tan grande. Y la razón que esa salvación es grande es porque el Salvador es grande. Porque el Salvador es incomparable, es inigualable, Él es. Miren, no hay nada que pueda traer salvación al hombre excepto Jesucristo. Las riquezas no nos pueden salvar. Los gobernantes no nos pueden salvar. Los millonarios no nos pueden salvar. Los intelectuales no nos pueden salvar. Los famosos no nos pueden salvar. Los inventores no nos pueden salvar. La ciencia no nos puede salvar. Las buenas obras no nos pueden salvar. Lo único que nos puede salvar se llama Jesucristo. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Por eso el escritor Lucas en Hechos dice: porque en ninguno otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche, en ninguno otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro nombre. Usted nombre el nombre que quiera, ahí no hay salvación. Puede decir: en el nombre de Pedro, ahí no hay salvación. En el nombre de Pablo, ahí no hay salvación. En el nombre de Juan, ahí no hay salvación. En nombre de Moisés, ahí no hay salvación. En nombre de David, ahí no hay salvación. En nombre de Salomón, ahí no hay salvación. En nombre de María, ahí no hay salvación. Dice el escritor: porque solamente en el nombre de Cristo Jesús no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, solamente en el Hijo de Dios. Por eso el escritor de Hebreo dice: no descuides la salvación que es grande. No rechaces al Salvador que es grande. No podemos descuidar, hermano, la salvación tan grande. Y descuidamos nuestra salvación, y ya voy a terminar. Descuidamos nuestra salvación cuando le damos lugar al pecado en nuestras vidas. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando le damos prioridad a otras cosas que son sin importancia. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Ahí estamos descuidando la salvación. Descuidamos la salvación cuando somos negligentes a las cosas espirituales. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando somos indiferentes a las cosas de Dios. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando nos es pesado asistir a la iglesia. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando nos es aburrido el orar a Dios. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando nos sentimos cansados de leer la palabra del Señor. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando nos es fastidioso el servir en las cosas de Dios. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. El escritor de Hebreos dice: ten cuidado de no rechazar al que te habla. Ten cuidado de no rechazar al que te habla. Permítame terminar de esta manera. Descuidar nuestra salvación trae consecuencias. Déjame ver si les hago una. Descuidar salvación trae consecuencias. Descuidar salvación va a afectar a otros. Cuando usted descuida su salvación, está afectando la vida de las personas que viven con usted: su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. La persona que vive con usted está afectando a ellos cuando usted descuida su salvación. Cuando usted descuida su salvación, puede ser mortal, puede ser fatal.
porque nadie de nosotros sabemos el día que el Señor nos va a llamar. Yo dije esto al principio y termino con esto. Si hay algo que usted tiene que darle importancia, es a la salvación de su alma. Si hay algo que usted tiene que darle valor, es a la salvación de su alma. Porque aquí en la tierra, aunque suframos, es solamente por un tiempo, es temporal. Pero si usted descuida la salvación y se pierde, es por toda la eternidad. Por eso, una vez más, el escritor dice, no descuides la salvación tan grande